Muy buenas tardes a todos. Vamos a continuar con la clase que no suena. La voy a grabar otra vez. Espero no les moleste, pero de repente voy a tomar agua, de repente voy a comer algo y así. ¿Por qué? Porque casi no tengo tiempo para mí y ocupo hacer varias cosas a la vez, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando eh, y qué es lo que íbamos a ver? Íbamos a empezar a ver espacios vectoriales, ¿sí? El otro video sí suena, este lo voy a tratar de explicar un poquito más rápido. Entonces, el primer punto es definición de un espacio vectorial, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver hasta esto, combinación lineal e independencia lineal, ¿sí? Esto está bien complicado. Bueno, lo que sigue no está complicado, pero está muy, ¿cómo se llama? Muy matemático. Y créanme que lo más importante que ocupan ustedes es el entendimiento matemático de las cosas, más no necesariamente a veces la resolución. Claro que se ocupa y es necesario, pero para que tú puedas aplicarlo a algo, ocupas entender la base muy bien. Y para mí eso es lo más importante. Ya, si tú ocupas hacer una aplicación de esto, bueno, con una base buena, todo es posible que parte de ahí. Entonces, la definición de espacio vectorial es un concepto abstracto. ¿A qué me refiero con abstracto? O sea, una abstracción es una reducción de algo. Es como si yo quisiera dibujar una fogata, ¿sí? Y la quiero pintar ahí en mi óleo, pero soy un artista abstracto y dibujo una línea roja con naranja, ¿no? Y para mí esa línea representa pues la hoguera, ¿no? La fogata. Entonces, eh, eso es una abstracción, poner como que su versión más sencilla o más chiquita de lo que quiere decir. Y cuando normalmente nos solemos referir que es una abstracción, es que nos cuesta entenderlo. O sea, a ti te va a costar entender que la línea que dibujó el artista naranja con rojo es una fogata. Me explico, te va a costar un poquito entenderlo. Entonces, eh, voy más por ahí. Te va a costar un poquito entenderlo. La matemática es una abstracción del universo. O sea, tú puedes entender el universo si lo ves, lo percibes con tus sentidos y todo esto. Pero cuando ves la matemática es una abstracción y es raro a veces entenderla. Cómo esa línea amarilla y de rojo puede representar una fogata y cómo la matemática puede representar algo que sí existe, ¿no? Entonces, esto es un concepto abstracto, es fácil de entender, pero te advierto, ¿no? Entonces, tú puedes ver en esta gráfica que no me acuerdo cómo se llama su nombre, eh, creo que la vimos cuando éramos chiquitos, pues que hay un conjunto P. Este círculo pseudo morado, o no sé qué color sea, tiene ciertos números. Podemos ver, tiene el 0, el 10, el 20, el 14, 18, ¿sí? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Definitivamente tiene de 2 en 0, 2. Aquí se sumó 2, aquí se sumó otros 2, aquí otros 2, aquí otros 2. ¿Sí? Está sumando 2 en 2. Entonces, en este conjunto P, ¿sí? Existen puros números que están siguiendo una secuencia que está sumando 2 en 2. ¿Sí? Hasta el número 20. Aquí en el conjunto Q solamente está sumando de 5 en 5, 0, 5, 10, 15, 20 y 25. ¿Ok? Son dos conjuntos. ¿Por qué me refiero, a qué me refiero con conjuntos? Pues aquí está el conjunto de niñas, el conjunto de niños. ¿Sí? Entonces, simplemente es una separación de cosas. ¿De qué cosas? Pues de las que tú quieras. Pero ambas existen en un espacio. En este caso, un espacio rectangular. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir? En este espacio rectangular habitan los del conjunto P y los del conjunto Q. ¿Ok? Entonces, esto es un espacio vectorial. Es simplemente el lugar donde existen los conjuntos. Entonces, si yo te digo que es un espacio vectorial,
En este espacio es un espacio numérico, donde existen ciertos números, los que pertenecen al conjunto P, los que pertenecen al conjunto Q. Entonces, si yo te digo, vamos a entender un espacio vectorial, pues, ¿qué podrías decir con lo que ya te acabo de decir anteriormente? Pues que es un lugar en donde existen algo que se llaman vectores. Aquí es un espacio numérico y habitan cierta clase de números. Bueno, en un espacio vectorial van a existir cierta clase de vectores. Así de simple. Entonces, los vectores es un concepto que ahorita vamos a ver, ¿sí? Entonces, todo número, todo vector, toda entidad matemática, pues existe en un espacio. O sea, realmente cuando tú vas aprendiendo matemáticas te dicen, este es un 2 y tú, ok, un 2. Esta es la suma, mira muy bien. La multiplicación, la resta, la división. Y luego la álgebra, ya no vemos números, vemos letras. Y luego se multiplican y hacen esto. Se despejan cosas. Y ahorita ya estás llegando a universidad, ¿sí? En los inicios de la universidad. ¿Y qué es el nuevo concepto que te tengo que decir? Todos los números y todos los vectores existen en un espacio vectorial, en un espacio matemático. Un número, matemáticamente, no puede existir si no existe dentro de un espacio. ¿Te acuerdas todas esas reglitas que veíamos? Mira, esta es la propiedad. Empezamos con variable compleja, ¿sí? Con los números complejos. Y te dije, mira, esta álgebra compleja no tiene las mismas reglas, ¿ok? Tiene otras reglas y dábamos de alta una... Y decías, oye, muchas reglas se parecen a las multiplicaciones reales, otras no. Sí, pues que se parecen en ciertas y que no sé qué. Bueno, porque ese espacio tiene sus propias reglas. Y luego el espacio real tiene otras. El imaginario tiene otras. El complejo es la suma de los dos. ¿Sí? Cada operación que estamos viendo es como las leyes físicas de su universo. Oye, ¿por qué las cosas caen para abajo? No, pues porque hay algo que se llama gravedad y estamos en un planeta. No, ya está. Va, esa es una regla. A lo mejor en otro universo, no sé, te caes para arriba, no sé. ¿Sí? Entonces, cada espacio tiene sus propias reglas. Entonces, cada espacio matemático, cada conjunto matemático tiene sus reglas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que empezamos? ¿Cómo enseñamos la matemática? No empezamos por ahí. Empezamos con 2, 4, 6 numeritos, ¿sí? Hasta llegar ya a este nivel y tener que decirte, bueno, es que todo número existe y las reglas que tú sabes y que has aprendido son exclusivas para los números reales. Y por eso al principio del semestre empezamos con los números irreales, los imaginarios, ¿sí? Entonces, y se manejan de otra manera. Entonces, existe un espacio para cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, va a haber otro espacio vectorial, algún matemático se va a ingeniar algo y dice, en este espacio se pueden utilizar estas reglas, esta otra cosa, y inventa todas las leyes con las que se pueden interaccionar los números. Y hay muchas clases de matemáticas con sus distintas reglas. No todas siempre son las mismas o se operan de la misma manera. Entonces hay un álgebra pues abstracta, hay un álgebra lineal, hay un álgebra para números complejos, hay un álgebra booleana, que es para los que ven electricidad o electrónica. Entonces, perdón, más que nada electricidad. Perdón, electrónica. Entonces, eh, hay muchos tipos de matemáticas y no todas tienen las mismas reglas o no todas se expresan igual y cada una pues es un conjunto específico de cosas. Entonces, que nos toque ver nosotros las pequeñas reglas, una introducción, un esbozo a lo que es vectores, ¿sí? Que es un espacio vectorial y qué es lo que habita dentro de ese espacio y qué es lo que se puede hacer dentro de ese espacio, ¿no? ¿Qué es lo que se puede operar?
No, pues en el álgebra real, en ese espacio, podíamos multiplicar, sumar, etcétera. Ah, ok. Oye, ¿qué onda con el álgebra de las matrices? ¿Qué podíamos hacer en ese espacio? No, pues podíamos sumar, restar, multiplicar matrices. ¿Podíamos dividir? No, no podíamos dividir. Bueno, pero podíamos sacar algo extraña como la inversa, la traspuesta. Ah, eso sí podemos hacer. Ah, son otras cosas que no se pueden hacer en el álgebra normal, a la que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces vamos a aprender las propias reglas de los vectores, las sencillas. Entonces, así se aprende la matemática. Esto es la realidad. Hay un espacio para cada operaciones. Entonces, perdón por ser tan repetitivo, solamente quería que les quedara claro con muchos ejemplos. Entonces, bueno, esto es entendible. Y bueno, pues un espacio, pues todos los números, pues está lleno de muchos conjuntos, ¿no? Los enteros, las fracciones, los imaginarios, los complejos, los reales, ¿sí? Pero todo es el espacio de los números. Entonces, ¿cuál es la definición de un espacio vectorial? Ahorita te acabo de decir que cualquier espacio que tú te inventes o en el cual existamos tiene sus propias reglas. El de las matrices, el de los números reales, el de los imaginarios, el de los complejos, ¿sí? Entonces dime cuáles son las reglas del juego, qué se puede hacer en este espacio matemático, qué se puede hacer en este espacio vectorial. Ah, bueno, se pueden hacer estas 10 cosas. Así de simple. Dice, un espacio vectorial es un conjunto no vacío de vectores. Esta V grandota se va a significar vector. Un espacio vectorial. Oye, pero ¿qué es un vector? O sea, ¿por qué me estás dando una definición y ya me vas a hablar de vectores? Bueno, ya sé. Para dar una definición salen más preguntas, ¿no? Ahorita te lo voy a aclarar. Solamente quiero decirte que hay un espacio que se llama tal, que se llama vectorial, y que habitan cosas llamadas vectores, entidades matemáticas, ¿sí? O sea, no está vacío. Es como decir, hay un espacio que se llama planeta Tierra y es un conjunto no vacío de objetos humanos llamados, bueno, de objetos H's, entidades biológicas llamadas humanos. Es lo mismo, solamente que he dicho de una manera diferente, ¿sí? Entonces, tú dices, pues obvio, en el planeta Tierra estamos nosotros. Pues sí, pero pues al ponerlo de manera como que muy académica suena muy diferente. Entonces no te asustes porque suena diferente. Entonces, un espacio vectorial es un conjunto no vacío V de objetos llamados vectores, en los que están definidas dos operaciones, la suma, que puede ser positiva o negativa, y la multiplicación por escalares, o sea, números reales, sujetas a 10 axiomas o reglas que se enlistan a continuación. Los axiomas deben de ser válidos para todos los vectores U, V y W. Cuando tú ves negritas en ciertas imágenes, se están refiriendo a que esas letras son vectores. Dice, para todos los vectores U, V y W en V mayúscula. Y todos los escalares C y D. Entonces, te estoy diciendo que hay tres vectores, U, V y W, y que hay escalares, o sea, constantes, y las ponen como C y como D. Y se puede todo esto, toda esta suma de vectores, se puede sumar de una manera en un orden y cambiar el orden y ese es el mismo resultado. No en todo se puede esto. O sea, si después es obvio, pues no, no lo es obvio, fíjate. No en todos los espacios matemáticos se puede hacer esto. Pues pasaba con la multiplicación de las matrices, ¿no? Si yo cambiaba el orden de la multiplicación de las matrices, ya no era la misma. No era el mismo resultado y había veces en las que no se podía resolver. O sea, el orden no es tan obvio, ¿sí? Aquí es que esta entidad de agrupación, si yo agrupo U más V y después le sumo W, pues va a ser lo mismo que agrupar V más W más U. Existe un vector 0, tal que si yo se lo sumo a un vector U, es lo mismo. Si todo se aclara, se dan cuenta, todo está aclarando. Y para un vector U, que existe en V, o sea en este espacio vectorial, existe un vector negativo. ¿Para qué? Sumados estos dos, existe el vector 0 que acabamos de decir en el punto 4. Todo se aclara aquí.
Luego, el múltiplo escalar de u por c está denotado como c por u. O sea que si tú vas a multiplicar un vector por un escalar, por una constante, pues nomás se expresa de esta manera. Y si tú, ya que acabamos de decir que sí se puede hacer el producto escalar, pues bueno, ¿qué pasa si tengo la suma de dos vectores y le estoy multiplicando un escalar? Pues lo distribuyes la constante en ambos, ¿sí? Una cualidad distributiva. ¿Qué pasa con escalares? Con el C. Y pasa con vectores, con la U. También puedo distribuir la U, ¿sí? Y aquí te muestran todo, ¿ok? Entonces son las 10 posibles reglas que se puede para esto. Y bueno, vamos con la siguiente. Muy bien. Entonces, vectores. Tú ya sabes vectores, pero no lo sabes que lo sabes. Te lo han dicho de otra manera. Haz de cuenta que te lo presentaron como Paco, pero tiene un nombre completo. Se llama Francisco Antonio Gutiérrez González, o el nombre que tú quieras. Pero es un nombre largo, extenso y real. Entonces, vamos a ver. Aquí tú tienes esta información que ya pasaste de prepa, ¿sí? Pitágoras, el interminable teorema de Pitágoras. Dice, si yo tengo un cateto opuesto que se llame, bueno, voy a irme aquí, que se llame X, este va a ser mi ángulo de importancia, el alfa. Entonces, el cateto opuesto al ángulo alfa le llamamos Y, pues como un sistema coordinado, y el horizontal, el adyacente, le llamamos X. Esta R, que es lo que va desde donde inicia el ángulo hasta donde acaba, ¿sí? Se llama hipotenusa, y conocemos estas entidades, ¿no? Estas entidades, ¿sí? Pues no, pues ¿cuánto vale la hipotenusa? No, pues vale raíz de la suma al cuadrado de sus catetos, ¿sí? No, pues quiero despejar cada cateto. Ah, pues tiene esta representación, ¿sí? No hay información nueva. Pone que se te olvide cuánto vale el seno y coseno, pero no es nuevo, ¿me explico? Va. Teniendo eso en mente, continuamos. Entonces estamos viendo un mapa y voy a tomar que este punto del mapa es mi origen, el 0,0. Esto es X, esto es Y. Y yo quiero ir a Barcelona. Asumiré que se llama igual que España porque la conquistaron como a nosotros los malditos gachupinas. Entonces, esto es Venezuela, ¿sí? Entonces, yo estoy aquí. ¿Qué tengo que hacer para llegar a Barcelona de Venezuela? Ah, bueno, vas a moverte. Mira, aquí tengo estos cuadritos azules. Pues por lo visto, yo me voy a mover dos cuadritos azules y después me voy a ir dos cuadritos para arriba hacia llegar a Barcelona. Pero yo no voy a hacer este camino para viajar, ¿estamos de acuerdo? O sea, yo no voy a moverme a la derecha y después para arriba. ¿Por qué no? Porque puedo irme de manera inclinada, ¿sí? ¿Y qué creen que es más rápido? Pues lo inclinado. Por eso cuando estás ahí en la facultad, estás ahí en el TEC de Nuevo León, tú no sigues los caminos, ¿verdad? De que están puestos ahí. ¿Qué haces? Ah, pues me meto a la tierra y atravieso el camino. ¿Sí? Yo no quiero avanzar y después dar una vuelta y llegar a mi salón. Yo mejor camino por el pasto. Y me vale. ¿Sí? Pues tú ya sabes que los caminos inclinados de antemano son más cortos. ¿Sí? Entonces, en consecuencia, tú no vas a hacer esto. ¿Sí? Vas a hacer un camino inclinado. ¿Por qué? Porque la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta. Entonces, ¿sí? Y de aquí sacamos nuestro triángulo increíble. Entonces yo sé que si yo le pusiera aquí un ángulo,
Yo sé que este es mi cateto adyacente, este es mi opuesto y esta es mi hipotenusa. Y mi hipotenusa empieza en el origen, 0,0, y llega hasta un punto muy específico, x, y. ¿Sí? Si aquí tenía dos cuadritos, la voy a poner en x2 y en y también subió dos cuadritos, pues aquí también le pongo 2. Entonces fue del 0, 0 al 2,2. ¿Ok? Y normalmente la hipotenusa, ¿sí? Aquí la ponemos como z, ¿sí? Esta línea puede tener cualquier letra. También se puede expresar como este sistema coordenado, aquí 2,2. Va. Entonces, el adyacente y opuesto ya no se le van a llamar catetos, se le van a llamar componentes. ¿Sí? Es lo mismo, nomás le estoy cambiando el nombre a todo. ¿Ok? Entonces, sin llorar. Va. Entonces, quédate con esta imagen. Esta línea recta, inclinada, que se llama hipotenusa, es z igual a x, y. ¿Ok? Quédate con eso. Va. Entonces dice, un vector en un plano se representa geométricamente por un segmento de una recta dirigido de un punto inicial llamado origen y cuyo punto terminal es este, x1 y x2 de acuerdo a esta imagen. Este vector se representa por el mismo par ordenado usado para representar el punto terminal. Entonces, el vector x, que es toda esta longitud, lo puedo representar como su propio par ordenado, x1, x2. ¿Ok? ¿Qué tal si este x1 y este x2 fueran más chiquitos? O sea, digamos que aquí está el 5 y aquí está el 4. Digamos que aquí llegan al 3 y aquí llega el 2. Si mi par ordenado es 3,2, cambia mi longitud, ¿no? Ahora nada más va a llegar hasta aquí en lugar de haber llegado hasta acá. Entonces, el par ordenado, el punto final, representa mi longitud, ¿sí? O sea, yo puedo saber esa longitud, ¿no? Entonces, oye, pero pues yo ya sé que esto es una línea recta, profe, y que pues ya he visto el punto final, pues o sea, yo puedo graficar eso. ¿Cuál es la novedad? Bueno, pues que a esta línea, en lugar de llamarla línea, la vas a llamar vector. Profe, pero ¿para qué? ¿Para qué me complica la existencia? Las matemáticas parecen que complican, porque como su conocimiento que te han enseñado siempre fue muy cortito, cuando avanzas te empiezan a decir, ah, pues les mintieron, déjame te digo la verdad. Y conforme avanzan las matemáticas pasa más. Entonces sí, se siente diferente. Entonces esta línea inclinada, ¿sí? Que se representa con el punto final, le vamos a llamar vector. ¿Ok? Y este x1 y este x2 son sus componentes. Entonces yo puedo tener un vector u y un vector v con sus respectivos componentes y pueden ser iguales si y solo si es lo mismo que vale en x y lo mismo que vale en y. Entonces, si se pueden dar cuenta, pues tiene un par ordenado, pues porque es un espacio de dos dimensiones, ¿sí? Entonces, nomás pueden existir dos, ¿sí? Entonces, ¿por qué estamos viendo esto, profe? Ah, pues porque un vector es una línea recta, por lo tanto lo vamos a ver en álgebra de las líneas, en álgebra lineal. Entonces, continuamos. A ver, la definición de vector es geométrica, y geométricamente la vemos como una línea, por eso la vamos a estudiar, pero su concepto matemático está más fuerte que eso, ¿sí? Entonces dice, y utiliza conceptos de longitud, como te acaba de decir ahorita, y dirección, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice, no intervienen las coordenadas x, y. Yo como ejemplo te pongo las coordenadas x y y para que digas, ah, mira, aquí inicia en el 0,0 y aquí acaba. Pero yo te lo puedo quitar el sistema ordenado y ponerte así un vector, pues así sin nada, ¿no? Habitando solo en un espacio. Y como quiera jala, ¿no? Entonces, aquí tienes un vector v. Cuando es positivo,
quiere decir que sigue la dirección de la flechita. Cuando es negativo es que va en sentido contrario. Cuando se le multiplica un escalar, aumentó su longitud. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a saber para entender la suma de vectores? Que ya la sabes, pero no lo sabías que lo sabías. Es esto, ¿sí? Oye, quiero sumar el vector u más el v. ¿Cuánto es? Ah, pues el punto inicial hacia el punto final. Esa es la suma geométricamente de vectores. Me muevo para acá, después me moví para acá. ¿Cuál es la suma total de eso? Ah, pues el punto inicial aquí al punto final. Eso yo no lo sabía, profe. Claro que sí, aquí está. Me muevo 2 puntitos para acá y otros 2 puntitos para allá. ¿Y qué es lo total que me moví? Ah, pues esto. ¿Sí? Es lo mismo. Entonces te lo pueden poner de diferentes maneras. U más V es esta parte U más V. O empiezo primero con V y después U. Ah, pues V más U. ¿Sí? ¿Ok? Y te lo pueden complicar un poquito. Oye, me muevo U, después me muevo un V y después un W. Ah, pues te moviste de aquí hasta acá. Bueno, pero si yo nomás me moví U más V, ¿cuánto es esto? Ah, pues U más V. Ok, pero si me moví solamente V y W, ¿cuánto es? Pues V más W, ¿sí? Entonces, eso es una suma de vectores y a eso nos referimos que no requiere o no intervienen las coordenadas x y y para hacer esa clase de suma. ¿Me explico? Bien. Ok, eso fue para visualizarlo geométricamente. ¿Cómo se ve analíticamente? Para sumar dos vectores en un plano, se sumen con sus componentes correspondientes. La suma de u y v está definido como, ah, pues u vale esto, ¿no? U1 más U2. V ¿qué vale? V1 más V2. Tú sumas X con X, y Y con Y, 1 con 1 y 2 con 2. Y esta nueva coordenada, pues la suma de los dos. Aquí puedo tener un vector V, aquí puedo tener un vector U, y este vector sote es la suma de los dos. Por eso yo puedo poner como que uno paralelo aquí, y formar un triángulo. Y decir, ah, me moví un V y después un U, y es U más V. Pero U puede estar aquí, originalmente aquí. Yo no me estoy poniendo una proyección. Estas líneas punteadas es una proyección que me ayuda a entenderlo. Pero el vector V está aquí y el vector V está acá. No siempre están uno tras otro. ¿Sí? Entonces la suma de vectores de manera analítica es sumar X con X, Y con Y, unos con unos, dos con dos. Fácil de entender. Entonces, ejemplo. Ah, qué feo se veía ahí, una disculpa. Determina la suma de los dos de los vectores. El inciso A es U más UV, el inciso B es lo mismo y inciso C es otro. Y te están pidiendo que encuentres la suma de los vectores y también te va a mostrar una gráfica de ellos. Entonces, el vector U vale esto, el vector V vale tal. X con X, 1 más 2, 3. 4 menos 2, 2. No manches, complicadísimo, ¿verdad? O te decir, grafícalos. Ah, bueno, es este, el 1, 4, es este, el 2, menos 2, y este es el vector resultante. Voilà. Voilà. No manches, complicadísimo. Y luego, U más V. 3 menos 2 y menos 3 más 2. Como son los inversos de cada respectivo, pues se va a hacer 0. O sea, el vector U va para acá, 3 menos 2. El vector V va para acá, menos 3,2. Y el vector resultante es el 0,0, el origen. ¿Ok? Y el C.
se le suma el vector 0,0. El vector 0,0 pues ahí está, y este es el vector u, que en consecuencia también es el vector resultante. Entonces creo que está más difícil entender la idea conceptual que resolver esto. Esto de vectores está papita. Entonces, y pues es muy fácil de entender, no es ningún concepto nuevo, y pues vamos a pasar a multiplicación de un escalar. A ver, un momento. Ok. Sí, muy bien. Entonces, como te había dicho, yo tengo un vector v y su longitud puede cambiar si cambia su punto final. ¿Qué puede hacer que cambie este punto final? Bueno, un escalar, si se le multiplica, digamos, un 2, pues va a aumentar 2 veces su magnitud. Si le pongo un 3, va a aumentar 3 veces su magnitud, en consecuencia su longitud. ¿Sí? Ya sabemos que esta multiplicación es distributiva de un escalar. Pues aquí está un escalar afuera y se distribuye adentro. ¿Sí? Está facilísima. Entonces, dice, dado los vectores v y u, encuentra los siguientes vectores: a, b y c. El primer vector, pues está bien fácil. Se le está multiplicando un escalar de un medio, pues todo lo divides entre un medio. No manches, no manches. Luego b. Por la definición de la resta vectorial se tiene que, pues tú haces la resta. ¿Cuánto vale u? 3,4, perfecto. Menos v. Entonces este 2 se va a hacer positivo, este 5 se va a hacer negativo. Se restan x con x, y con y, y me queda 5, menos 1. No manches, qué amabilidad. Utilizando el resultado del inciso A. Bueno, si ahora es esta mismo que se vio en el inciso A, ahora súmale una u, x con x y con y te da eso. ¿Sí? Y después te va a pedir, grafícalo. Y va a ser algo así por el estilo. ¿Sí? Del lado de la línea, me vas a poner la letra correspondiente a ese vector. O, ¿qué vector es este? Este vector es el resultado de u menos v. Este vector es el resultado de la operación de un medio por v más u. ¿Sí? Va. Entonces, si se dan cuenta, todo el tiempo hemos trabajado con vectores en 2 dimensiones. Puede haber vectores en 3 dimensiones, en 4 dimensiones, n cantidad de dimensiones. Ya saben que nomás podemos representar hasta 3. Vimos un espacio de 3 dimensiones, ¿verdad? Entonces, no estamos en 4 dimensiones ni en 5, pero a pesar de que no existimos, matemáticamente como quiera la podemos resolver, ¿no? Entonces, vamos a empezar a ver vectores pues un poquito pues más largos, ya no x1, x2 y ya, sino más cosas, más números. Entonces, dado este vector que es de 3 dimensiones, que habita en un espacio de 3 dimensiones, encuéntrame los siguientes vectores. Es lo mismo, la suma de u y v. Bueno, pues x con x, y con y z con z. O el 1 con el 1, el 2 con el 2 o el 3 con el 3. Así de sencillo. Va. 2 veces u, pues pone lo que vale u y lo operas. Perfecto. Luego ahí tienes v menos 2 veces u, que es la resolución del problema pasado, del inciso pasado, perdón, y se resuelve. Y se resuelve y ya. No te voy a pedir que grafiques cosas en 3 dimensiones porque no es el caso, pero así se vería, ¿no? Ok, no importa que sean 4. ¿Me explico? No tiene nada que ver. Entonces, encuentra la suma
la resta, la multiplicación escalar, lo que se te esté pidiendo. En este caso me están diciendo, encuentra el valor de x, o sea, de un vector. Bueno, ok, entonces el vector x vale todo esto. Pues, ¿qué tienes que hacer? Pues resolver todo eso, ¿sí? Primero, este menos 1 se distribuye adentro. Y queda menos v, menos 3w. Sustituyes lo que vale cada vector y lo multiplicas por la constante que tiene afuera. También tomas en cuenta el signo, ¿sí? Y te quedas con estos 4 números. Y eso es lo que vale x. En este siguiente problema te lo ponen diferente. Encuentra el valor de x. Pues si te das cuenta, x está en los dos lados de la igualdad. Y tú nomás quieres que esté en uno. Entonces 3x, aquí está, y 3w. Lo empiezas a distribuir, 3x, 3w, y después mandas las x para un lado y lo demás hacia el otro lado. Resuelves y te queda esta expresión, y esta expresión ya la sustituyes con los vectores y después aplicas las sumas y restas. ¿Sí? No está difícil, simplemente lo dieron desordenado. ¿Ok? Va. Entonces, aquí te pongo algo que no vamos a ver a profundidad, pero quiero que entiendas el concepto. Dice, empieza por un comentario medio fuerte, ¿no? Dice, no por existir significa que seas parte de algo o de lo que interesa. Entonces, puede existir un vector o un escalar, pero pues a lo mejor no existe en el espacio vectorial que a mí me interesa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo este espacio rectangular y tengo dos conjuntos, ¿no? A y V. Son conjuntos y habitan diferentes vectores. A mí me interesa el vector, digo, el conjunto de los vectores que habitan aquí en B. Entonces, pues a lo mejor existes en A, o a lo mejor existes en este espacio en blanco. Pero pues yo quiero que existas aquí porque este B es el espacio de mi interés, ¿sí? Entonces hay que saber en qué espacio se encuentra lo que me están preguntando. Entonces, te dice, si W es un subconjunto, por ejemplo, aquí B es un subconjunto de A, ¿sí? No te exaltes. Si V es un subconjunto no vacío, o sea, que tiene cosas de un espacio vectorial V, entonces W es un subespacio de V. Si y solo si se cumplen las siguientes condiciones de cerradura, ¿sí? Dice, si U y V están en W, es como si dijeran, si U y V están en B, aquí en este círculo rosa, entonces la suma de esos dos debe de estar aquí. Por ejemplo, si aquí existe el 4 y el 2, entonces el 6 debe de existir también. ¿Me explico? Lo dice, si U está en W, si U habita en el color rosa y C es cualquier escalar, entonces C por U también está en el color rosa, ¿sí? Entonces, si esas dos se cumplen resolviéndolas analíticamente, de que por ejemplo aquí nomás existen estos números, U es parte de este subconjunto, y tú dices, no, pues no sé, ¿cómo le hago para saber si, no sé, si el número 8 es parte de los números dentro de B? Bueno, tienes que comprobar estas dos. Entonces, no vamos a hacer ejercicios de esto. Los ejercicios de espacios vectoriales están súper matemáticos. Y siento que si no estoy con ustedes sería un show. Si de por sí cuando estoy con ustedes a veces no entiendan, a la lejanía pues no. Entonces yo nomás quiero que sepan y que entiendan el concepto de cuáles son las dos reglas que se han de cumplir para saber que estos dos vectores o un escalar existen en el espacio de mi interés. No, pues mi espacio de interés, como te digo, es el rosa. Pero me di cuenta que habitan en el A. Pues no me interesa. O sea, yo quiero que habitan en el B. Sí, eso para cierta clase de problemas es importante. Va. Entonces recuerda, yo te quería que entendieras la cuestión conceptual. Y creo que eso fue lo que me faltó por grabar. Y después ya sigue
la combinación lineal, que creo que ya es parte del siguiente video. Así que nos vemos.